doctora Alejandra Bravo. Hola. La gran científica. Gracias. De los insectos. Gracias por invitarme. Platicando, pero bueno, hay muchísimo que platicar sobre ciencia. Pero primero queremos platicar quién es Alejandra. Y quito el título, porque antes de una doctora hay una humana, hay una mujer, sí, ¿no? Y me gustaría saber cómo llegaste a la ciencia. Terminaste en el 89 tu doctorado en ciencia. Estudiar en esa época, o cómo llegas con tus papás y le dices, oye, quiero estudiar ciencia, quiero ser científica. Bueno, yo creo que de chiquita yo no sabía que quería ser científica. O sea, porque no entiendes lo que es la ciencia. En esa época, imagínate, las primarias y eso no te explicaban nunca nada de los científicos. Yo quería ser doctora. O sea, eso sí, como que lo tenía muy claro desde muy chica, yo quería ser doctora. Y cuando cumplí 13, mi papá me dijo, pues está bien, ¿no? Ya puedes entrar a la escuela de secundaria técnica para que te conviertas en secretaria, igual que tus hermanas grandes. Y yo no quiero ser secretaria. Y entonces, y él me dijo, no, sí, te vas a casar, o sea, tus hermanas grandes verás qué felices están, o sea, y entonces una de mis hermanas grandes le dijo a mi papá, oye, no, déjala, ella, de verdad que ella siempre dijo que quería ser doctora. Déjala que haga la secundaria bien y no la metas a esta escuela de secretarias y vamos a ver qué pasa. Entonces dice mi papá, bueno, pues que entre a la escuela de gobierno, porque yo no voy a pagar, ¿no? Y entonces entré a una escuela de gobierno, a la secundaria 38, para empezar mi secundaria, y pues a partir de ahí ya me dieron libertad, ¿no? O sea, hice la secundaria, la preparatoria, y continué, o sea, yo iba con mi plan de ser doctora, ¿no? Pero cuando estaba en la preparatoria me gustó muchísimo la química y también la biología, y ahí unas amigas de la preparatoria fueron las que me dijeron que había una carrera que se llamaba Investigación Biomédica Básica de la UNAM. ¡Wow! Así se llama esa carrera, Investigación Biomédica, licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la UNAM. Y yo, ¿qué es eso? Y o sea, no entendía, ¿no? Ni siquiera qué significaba la investigación. Me dijo, pues va a haber unas pláticas, si quieres te invito, pero solo aceptan a 10 alumnos al año. Y yo, ¿a 10 alumnos en la UNAM? Le digo, no, yo creo que estás equivocándote. Y entonces fui a las pláticas y sí, aceptaban solamente, hacían una selección, tenían como 80, 100 alumnos para seleccionar 10 que iban a ser los privilegiados que iban a entrar a esa carrera. Y era una carrera en donde te entrenaban a ser investigador científico desde que estabas en la licenciatura. Entonces el primer año eran cursos súper intensos porque los daban los mismos investigadores, así de bioquímica, de estadística, o sea, de matemáticas, o sea, cursos teóricos súper fuertes, con muchísimos exámenes, había que estudiar muchísimo biofísica, y después de eso, el siguiente año, escogías un laboratorio de los que estaban ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ahí era la carrera. Y entonces podías escoger entre muchísimos profesores y ibas a entrar a trabajar con él un año. Ibas a realizar un proyecto de investigación que tu profesor te decía cuál era y empezabas a hacer un proyecto de investigación, tener una pregunta, proponer una estrategia de trabajo, poner los controles y empezar a hacer experimentos en el laboratorio. Ocupar los equipos y tenías ahí gente que te ayudaba y que te enseñaba cómo ocupar todo, y de eso se trataba la carrera, ¿no? Llevabas 2 cursos al semestre que tu profesor te decía cuáles tenías que tomar para que pudieras realmente entender bien lo que estabas haciendo de tu investigación. Una carrera fantástica, o sea, súper divertida, y pues fui seleccionada, o sea, tuve la suerte de quedar ahí, y entonces la UNAM me formó, ¿no? O sea, hice la licenciatura, terminando la licenciatura, continué inmediatamente en el mismo programa, ya habían inventado hacer la maestría y hacer el doctorado. Yo fui la generación 8 de esa carrera. ¿Generación 8? 8. O sea, esa carrera era bastante nueva cuando yo entré. ¿Cuántas mujeres había? En mi generación éramos 2 mujeres. De 8. Ajá, o sea, 8 hombres, 2 mujeres. 2 mujeres. Pero terminando el primer año, en esa generación me quedé yo como única mujer y 5 hombres. Todos los demás desertaron. Salieron, unos porque reprobaron y otros porque se quisieron salir, y entonces yo me quedé. O sea, en esa generación yo fui la única mujer y así continué. Fíjate que no me había dado cuenta que yo había quedado como única mujer. Y después ya continué ahí la maestría y el doctorado en el mismo programa. Y cuando terminé el doctorado, esa carrera realmente te formaba muy bien, porque desde bien chiquito te estaba enseñando a cuestionarte, a hacer preguntas y a proponer ideas de cómo la contestas. Todo el tiempo es eso, ¿no? ¿Cómo contestas esto? ¿Qué experimento puedes proponer para responder esto? Y entonces
te enseñan a pensar, te enseñan a leer muchísimo y te enseñan a proponer ideas y entonces a criticar mucho, ¿no? O sea, te daban artículos para leer y entonces, ¿cuál es el error de este trabajo? Wow. ¿En qué puedes, no? O sea, ¿en qué puedes criticarlo? Entonces te enseñan a tener una mente creativa. Eso es en realidad la parte interesante de esta carrera. A tener una mente creativa, que no es tan fácil hacerlo, y eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Y aprender a ver bien la técnica, ¿no? O sea, si vas no sé, a medir una enzima, ¿cómo la vas a medir, no? Exactamente cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Entonces, si lo hago así, con el extracto crudo, o lo tengo que purificar, ¿cómo lo purifico? Lo purifico por tamaño, lo purifico por fuerza iónica, lo purifico, o sea, y entonces tienes que diferentes maneras, o sea, yo aprendí así bioquímica a la antigüita, pero aprendí muy bien a entender otras técnicas y a absorber conocimiento de otros lados. Wow. Para después poder ocuparlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí fue algo que sí me caracterizó, no tener miedo a aprender otras técnicas, ¿no? O sea, yo aprendí a hacer bioquímica clásica, no aprendí a hacer nada de biología molecular, ¿no? Y la biología molecular es manipular el DNA, ¿no? Pero me interesó muchísimo y entonces empecé a juntarme con gente que sí lo hacía y aprender de ellos y hacer equipo y entonces ahora sé hacer muchísima biología molecular, ¿no? Bueno, es que nunca dejas de ser, ¿no? Y nunca dejas de evolucionar. Así como evoluciona la ciencia, pues yo creo que los mismos científicos tienen que ir evolucionando. Pero Alejandra se lo cuestionó antes de entrar a la carrera. No, en realidad sí, cuando entré a la carrera sí me di cuenta de que yo era súper inocente y que yo no entendía ni siquiera lo que significaba hacer ciencia. En ese momento, así, tal cual. ¿Y lo dudaste? Pero no dudé nada. No, me gustó muchísimo. Sí, no. ¿Papás qué dijeron? Mi papá, sí, cuando ya fui a entrar, como fui seleccionada y todo eso, como que eso les dio un plus de que está padre, bueno, ahora, ¿no? Y entonces ya me dejaron ir, ¿no? Y me dejaron estar ahí, ¿no? Y continuar, ¿no? Sin ningún... Y mis hermanas chicas, tengo 2 hermanas más chicas que yo, ya fueron universitarias, obviamente, ¿no? O sea, no ¿Les abriste el paso? Les abrí el paso para que nadie les propuso ser secretarias, ¿no? ¿Cuántas hermanas son? Somos 6 mujeres y 2 hombres. Sí, yo soy la sexta, ¿no? Yo soy el sexto hijo, ¿no? Ajá. Y hay dos mujeres abajo de mí. Ok. Qué interesante cómo se da tu historia. Digo, me llama la atención por la época, porque pues no era tan fácil y justo, ¿no? De pronto veníamos de patrones de vas a hacer lo que yo digo y romperlo y que tú le abras y continuar, sí. Demás. Ahora yo te voy a contar una historia. Ahí cuando yo iba a entrar a la UNAM, yo no sabía inglés. Y para esta carrera requerías muchísimo inglés. Y mi inglés era pésimo, porque es el que yo había aprendido en las primarias, en las secundarias que yo había estado, que era un inglés del verbo to be, nunca pasabas de ahí, ¿no? Y entonces, sí era una deficiencia que yo tenía, ¿no? Y entonces, para entrar a la UNAM, me esperé un año para entrar y me dediqué a aprender inglés, para poder entrar y estar bien preparada. Entonces, durante ese tiempo, mi papá me dijo, pues ven a trabajar conmigo. Y yo creo que él pensaba convencerme, ¿no? De quedarme a trabajar con él o de cambiar de mi rumbo de vida, ¿no? Él tenía una agencia de Volkswagen y yo llegué ahí a hacerle contabilidad y el departamento de cobranzas, yo me lo administraba, ¿no? Pero yo seguía con mi idea de la UNAM, ¿no? Y de entrar ahí, ¿no? Al último momento dije, no, igual ya no, mejor voy a entrar a comunicaciones. ¿Cómo son los niños, no? Mejor voy a entrar a comunicaciones. Y yo, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué? Pues porque hice unos comerciales de Coca-Cola y entonces pues me había gustado mucho el rollo de hacer comerciales y como que también es algo muy divertido, es algo creativo, ¿no? También, ¿no? Y entonces sí me gustó también la idea y dije, no, pues mejor se me hace que sí me voy a entrar a comunicaciones. Y estando en la cola para hacer el examen ahí en la Ibero, me encontré con unas amigas de la preparatoria y entonces me dije, pues no es que te habían aceptado en biomédicas. Y yo sí, pero es que ya me esperé este año y ya no estoy muy segura de qué quiero. Y entonces una de ellas me dijo, no, qué tonta, o sea, si ya estás aceptada ahí, yo que tú iba y veía, si está tu lugar, piénsalo bien, Ale, o sea, no seas tonta y no la riegues. Y entonces fui a biomédicas, me recibió allí el doctor Palacios, que es un encanto de hombre. Me dijo, ya regresaste, yo sabía que sí ibas a regresar, no sé qué, que me recibió, o sea, súper bien, y me dijo, pues ya, vente. Me dijo, no, espérame, yo todavía estoy trabajando. No, pues deja de trabajar, o sea,
y vente ya aquí, puedes entrar a mi laboratorio, en lo que empieza el semestre, no sé cuánto, hay unas clases que yo estoy dando. Entonces me incorporé a unas clases que él estaba dando y ya, y dije, no, sí, esto es lo mío. Cuando entré a biomédicas otra vez, el Instituto de Biomédicas, bueno, ya lo cambiaron al que era antes, ahora es un superinstituto, ahora es un instituto mucho más grande. El de antes era mucho más chiquito y entrabas y estaban las autoclaves a la entrada, Wow. que son las que esterilizan todo, ¿no? Entonces, en cuanto entrabas al edificio, olía a autoclave, ¿no? A bacterias, ajá, ¿sabes? Tenía un olor especial, ¿no? Entonces, yo entré ahí y dije, no, sí, yo aquí soy, o sea, no, sí. Y no me arrepentí ya nunca más. O sea, entré, empecé a estudiar, las clases muy duras al principio, te digo, pero después el trabajo en laboratorio es súper divertido, porque es un trabajo, es artesanal, o sea, hay que estar concentradísimo y hay que estar así. Tuve una maestra muy buena que fue Alicia González, que ella me enseñó a cuadricular mi bitácora y a planear mis tiempos, y cada 10 segundos arrancas una reacción y pasas 2 tubitos de aquí para acá y aprovechas todos los tiempos. Y no, me volví súper eficiente en el laboratorio, fui muy buena. O sea, me gusta cocinar también, entonces es lo mismo, es como cocinar, pero siguiendo un protocolo muy estricto. O sea, no se te pasa la cantidad de sal. O sea, realmente es divertido. Hacer un experimento es muy divertido. Hay que estar muy concentrado y te puedes equivocar muchísimo, ¿no? Es obvio. Pero entonces hay que estar concentrado para saber en qué paso fue que la regué, qué paso fue lo que me tardé o dónde, ¿no? Más que regarla, yo creo que es parte de ir descartando, ¿no? Sí, y después de poder regresar, porque a veces los errores te llevan a descubrir cosas, ¿no? También, ¿no? Claro. A veces... Oye, pues benditas esas amigas que te cacharon. Sí, todas. No, las primeras que me enseñaron, sí. Mari Carmen Villa, y, o sea, sí. Qué bonito. Oye, ahora sí, como doctora Alejandra, ¿qué tan importante es la ciencia en México? Pues, o sea, México hace muy buena ciencia, ¿no? México tiene un nivel de ciencia muy bueno, comparable con el de otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que proteger. No dejar que se caiga y no dejar que se baje el nivel. Porque aunque somos poquitos, no somos tan abundantes. O sea, el número de científicos en México, si comparamos con el número de científicos, o sea, de Estados Unidos, que me estoy yendo a lo más extremo, o sea, pero podemos coger un país chiquito como Francia o como España, somos muchos menos en México. Entonces, o sea, la comunidad científica en México no es tan grande, pero sí el nivel que hemos logrado sí es muy grande. Entonces, porque también somos unos necios, ¿no? Digo, somos porque creo como mexicanos. El hecho de que nunca estás quieto. Siempre estás investigando y viendo el cómo sí a 40,000 formas. Y yo creo que eso nos hace o nos coloca en una muy buena ciencia. Pero lo preocupante es qué pasa con las generaciones. Sí, o sea, los estudiantes nuevos, o sea, lo que te comentaba hace ratito, o sea, cada vez en el instituto recibimos menos estudiantes. Y entonces, y también es un poco lógico, porque los mismos muchachos se dan cuenta cuál es su fuente de trabajo después de que se reciban, ¿no? Casi no hay. Se están desapareciendo. Los institutos se están llenando de puras gentes que nos estamos haciendo viejos. Y que somos menos creativos, menos capaces, con menos potencia que los jóvenes, pero no hay lugar para que esos jóvenes entren y se desarrollen. O sea, la UNAM tiene que hacer cambios para absorber a los jóvenes, para que los viejos nos vayamos retirando. O sea, sí tiene que haber un recambio de gentes, ¿no? O sea, acabo de ir a un congreso, o sea, después de la pandemia, el primer congreso que voy ahorita, que es increíble ir a congresos porque aprendes muchísimo. Es un congreso que se trata sobre lepidópteros. O sea, los gusanitos que se convierten en polillas y que son plagas, ¿no? Y hay lepidópteros buenos y hay lepidópteros malos. O sea, las plagas que se comen a las plantas, la mayoría son lepidópteros, pero también hay lepidópteros buenos como el gusano Bombyx mori, el gusano de seda, el lepidóptero, ¿no? Que produce la seda. Las monarcas, que estamos platicando, también son lepidópteros, no son ningún tipo de plaga, ¿no? O sea, entonces hay lepidópteros que son buenos, pero hay lepidópteros que son malos, y yo estoy contra los, o sea, contra los malos. Contra los malos, o sea, yo trabajo con una bacteria que mata a los malos, ¿no? Pero estudiar a los buenos me permite entender también a los malos, porque es la misma biología, al fin y al cabo, ¿no? Cómo los cuidas. Y cómo los cuidas y todo, ¿no? Y en este congreso, las pláticas más interesantes fueron puros muchachos jóvenes. Las cosas más que te quedabas así. ¿Qué edad? 35, 40. Wow. Abajo de 40. Wow. Sí, no, yo ya los veo jóvenes. O sea, yo creo que no hay una competencia, más bien es un match de habilidades, ¿no? De habilidades. O sea, alguien viene más conectado, nace con el internet, entiende el tema de las computadoras, ¿no? Como esto que me decía. El análisis global, o sea, ahorita todo es análisis global, o sea, la ciencia está avanzando muchísimo porque podemos analizar todos los genes
de una célula al mismo tiempo casi. Entonces, ¿cuáles son los RNAs que se prenden? ¿Cuáles son las proteínas que se prenden? Entonces, haces, ¿no? Transcriptómica, o sea, haces genómica, transcriptómica, proteómica. O sea, te vas a todos los niveles. O sea, todo es global y todo es así. Entonces, para todo eso requieres bases de datos, requieres análisis de computación, o sea, para que te permita identificar las cosas. Por eso creo que estamos en una época muy interesante para la ciencia, ¿no? Por el tema generacional. O sea, tienes toda la experiencia de personas que llevan 30, 20 años en un laboratorio y tienes la energía, la inteligencia, de los jóvenes, agilidad de los jóvenes. La potencia, el punch. Exacto. Ellos tienen un punch que los más grandes ya también no. de discernir la información mucho más rápido, ¿no? Y la metes en un programa que hiciste en 2 segundos. Que tú lo fabricaste inclusive, o sea, están gruesos, sí. Entonces, ¿pero qué necesitamos para que haya más jóvenes en la ciencia? O sea, sí la UNAM, sí las empresas a lo mejor, pero ¿cómo un joven puede voltear a ver la ciencia como una opción? O sea, tenemos que inculcar el gusto, nosotros los profesores. O sea, tenemos que inculcar el gusto por la ciencia para entusiasmarlos, para hacerles sentir eso que yo siento de que es súper divertido. O sea, porque si sienten que es aburrido y que es demasiado estudiar, o sea, les da flojera, ¿no? O sea, mis propios hijos, o sea, Pablo, el que es matemático, él me decía, no, a mí no me gusta lo que tú haces, porque es pura memoria. Y yo, claro, no es memoria. Si fuera pura memoria, o sea, un científico no es una gente que tiene buena memoria. Un científico bueno es una gente que tiene mucha creatividad y que puede inventar muchas cosas y que se está imaginando posibles escenarios y posibles soluciones. Eso es lo que es un científico. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños, a los jóvenes, que hacer ciencia es divertido. Y entonces enamorarlos desde ahí, porque ya una vez que estás enamorado, entonces ya no lo sueltas, ¿no? Para darles la oportunidad. Y también tenemos que generar, tiene que haber un cambio. O sea, tenemos que generar un cambio para que tengan oportunidades. Porque si ellos no ven las oportunidades, entonces, ¿qué van a hacer después? O sea, cuando estudian, entran como yo, ¿no? Y está muy divertido hacer la licenciatura, hacer la maestría, hacer el doctorado. Acabas el doctorado y ¿ahora qué hago? Y no hay trabajo. Yo quiero un laboratorio. ¿De dónde lo consigo? Porque es carísimo un laboratorio. Sí, es carísimo un laboratorio. ¿Dónde lo consigo? O sea, ¿quién me contrata? ¿No? O sea, entonces hago un postdoc aquí, hago un postdoc. O sea, ahorita, ¿no? Hacen postdoctorales en una estancia, en un laboratorio, hacen otro. Y ya que terminaron el postdoctoral, ahora también ya tienen una capacidad en ese momento tan súper creativa. Yo lo veo con mis estudiantes. Un estudiante que entra a hacer el doctorado conmigo, los últimos años, ya ellos, o sea, son unas balas. Y trabajan casi solos y ellos son los que llegan y me proponen, voy a hacer esto y no sé qué, y ya metí, y ya pensé, o sea, ya ellos están así. O sea, casi cuando se van, ya no quieres que se vayan, porque, o sea, se te va tu compañero de trabajo más fuerte, pero pues se tiene que ir, ¿no? Es parte de su vida. Y ahora que se vaya a un lugar bueno donde se pueda desarrollar y pueda seguir teniendo este mismo desarrollo que yo pude tener, eso es lo que hay que buscar. Qué impresionante. Y digo, la ciencia, lo platicábamos hace un momento, es tan importante como, pues nos salvó ahorita en la última pandemia, ¿no? Y nos salvó en un año. ¿Cuánto tiempo nos habríamos tardado y cuántas vidas habría costado si no hubiera estado la ciencia de por medio? Y fue con una tecnología nueva, pero que ya se había desarrollado años atrás y que no fue vista, no fue reconocida. Fue explotada, ¿no? O sea, sí, o sea, eso fue hecho a un lado, ¿no? Y resulta que fue la solución en el momento de la pandemia, ¿no? Y que puede ser la solución para muchas otras enfermedades, ¿no? A mí me parece eso asombroso porque es cuando entonces el mundo entero sí dice, o sea, hay alguien que se dedica a hacer esto, ¿no? Y sirve, y hace cambio y procura la vida, ¿no? Ahorita que platicábamos sobre las investigaciones que tú haces, es algo muy, muy importante porque es cómo controlas temas biológicos, insectos, tú trabajas con insectos, con insectos. ¿no? Y dices, bueno, los buenos, los malos. Pero a veces tú como mortal no te imaginas que eso puede tener una afectación a nivel vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una plaga no está controlada? Y que haya alguien detrás que esté investigándolo tan milimétricamente, pues es impresionante, pero sí hay que dejar que nuevas generaciones entren a ello. Sí, tenemos que plancharles el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Ayudar a que se presenten las condiciones para que esos jóvenes tengan oportunidades como nosotros y además entusiasmarlos y hacerlos que quieran participar en esto, ¿no? Entonces, la gente joven yo sí pienso que es la que tiene el empuje y la capacidad para en un futuro
lograr cambios mucho más importantes, ¿no? Ahorita, al momento, yo sí se lo digo a mis estudiantes, el momento que ellos están viviendo es increíble, ¿no? Porque tienen ahorita, la ciencia ha evolucionado muchísimo en los últimos años por la computación y por todas las máquinas nuevas que se han inventado. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirte algo, el genoma humano. Para secuenciar el primer genoma humano se tardaron como 15 años. Trabajaron en colaboración muchísimos laboratorios de todo el mundo. Wow. Y fue algo tardadísimo. Y ahorita, o sea, ya las máquinas que existen para secuenciar DNA, o sea, son rapidísimas. Y entonces, no sé exactamente en cuánto tarda en secuenciar un nuevo genoma de un nuevo humano, pero es rapidísimo, ¿no? O sea, una bacteria, con las cosas que yo trabajo, se secuencian en cosas de días. ¿En serio? Impresionante. Porque ya hay unas máquinas que te hacen secuencias súper largas. Yo creo que conforme avance el tiempo y la tecnología, cada vez va a ser más. Va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido y mucho mejor. Como lo que hablamos de los microscopios, ¿no? Que los puedes ver a 200 micras. Nanómetro. Nanómetro. No, micro, no, imagínate. Me fue muy arriba. Nanómetros. Y tú ya lograste, o bueno, han logrado ahorita... hacer super resolución. A 50. O menos. O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Sí, no, ya pronto se va a llegar al nivel atómico. O sea, sí, no, está padrísimo. Realmente la super resolución son técnicas súper novedosas que a mí me tienen muy entusiasmada. Y estoy colaborando con gente que hace eso para poder analizar cosas a un nivel de profundidad más grande, ¿no? Y es muy bonito porque pues lo estás viendo, ¿no? Eso es lo padre de la fluorescencia y de las imágenes, ¿no? No es lo mismo trabajar con una imagen que tú te estás imaginando a algo que ya es una foto que sacaste del organismo vivo, ¿no? Eso es padrísimo, ¿a poco no? Veo tus ojos y veo cómo brilla esa emoción de tu... Bueno, te imagino en un laboratorio, como niña chiquita, viendo todo este descubrimiento, ¿no? Las fluorescencias, los tamaños. Creo que es un universo que pues no lo ve el ojo humano, ¿no? Y que tú tienes la oportunidad de no solo verlo, experimentarlo y crear. Sí, proponer ideas. Todo el tiempo estás proponiendo ideas. Eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? De que no paras de pensar, no paras de ser creativo y de aprender, ¿no? Siempre tienes que estar leyendo y escuchando, ¿no? A otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he avanzado mucho yo trabajo con una toxina, con una bacteria que produce toxinas que matan insectos. Entonces, la toxina es como mi herramienta de trabajo, ¿no? Esa toxina que mata insectos, exactamente qué hace y cómo lo hace. Entonces, cómo cambia de forma y cómo es que puede matar a un insecto y no a otro, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender bien, ¿no? Para poder manipularlo, para hacerlo más efectivo, ¿no? Eso sería como el último... Una forma seguro. Más seguro, más efectivo, es eso, ¿no? Entonces, eso es con lo que yo estoy trabajando, ¿no? Con esas... ¿Cuántas mujeres hoy hay? O sea, en tu época, sabíamos que, bueno, como dices, en tu generación solo fuiste tú. ¿Hoy vemos más mujeres en la ciencia? Sí, hay muchas estudiantes, ¿no? Estudiantes hay muchas, y casi 50 y 50 wow. de mujeres y hombres, ¿no? O a lo mejor hasta las mujeres ganan un poquito más, ¿no? Pero luego las que se quedan, las que llegan a niveles más altos, sí se van disminuyendo el número de mujeres. Y si vemos, por ejemplo, en el instituto, somos 40 grupos, 42 grupos creo, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos están dirigidos por mujeres y cuántos están dirigidos por hombres? O sea, no llegamos al 30%. ¿no? Wow. O sea, hay más hombres todavía que mujeres. No estamos al 50 y 50 en el instituto, ¿no? Sí ha ido aumentando, pero, o sea, sí nos falta más empuje. ¿Por qué las mujeres no están ahí metidas? No es por incapacidad, ¿no? Es porque la sociedad nos ha metido. Eso te encajona que tienes que ser secretaria, ¿no? A que te vas a casar y vas a dejar de trabajar, ¿no? Porque yo sí pude seguir trabajando si me casé y tuve hijos, ¿no? Claro. Pues porque tuve un esposo que también es científico. Claro que me lo escogí, ¿no? Pero, o sea, él es mi brazo derecho, ¿no? Él es mi apoyo, o sea, sí cuenta muchísimo, ¿no? Y sí entiendo que haya esposos que no les quieran participar en las labores de la casa. Y la mujer es como la que nos lo adjudicaron, ¿no? Y ya nos lo quedamos, y entonces, o sea, hay que sacudirlo. Hay que zazárselo. Y es que lo adjudicaron, pero aparte uno lo agarra, ¿no? Y dice, bueno, alguien lo tiene que hacer, pues ya, y dejas a un lado los sueños. Pero es muy, muy admirable cuando una mujer agarra el toro por los cuernos y dice, a ver, no, mi vida profesional es esta. Y mi vida personal no tiene por qué estar peleada con la profesional, ¿no? Pero yo creo que es
ese equilibrio o ecuanimidad es muy complicado a veces, ¿no? Más cuando eres muy específica en tu carrera profesional. Y que te demanda mucho tiempo. Porque al fin y al cabo, o sea, la ciencia también te demanda mucho tiempo y yo sí fui muy clavada. O sea, cuando yo hacía experimentos, me podía quedar ahí muy noche, ¿no? Y o sea, porque sí te demanda mucho tiempo, ¿no? Y claro que después ya cuando estaban los niños con nosotros, pues también te enamoras de los niños. O sea, también eres mujer, ¿no? Al fin y al cabo, eso no cambia. Y yo, mis hijitos, o sea, sí los quise muchísimo y les ayudé muchísimo en la escuela y me gustaba muchísimo jugar con ellos y estar para bañarlos y estar para dormirlos. O sea, darles tiempo, ¿no? O sea, no fueron abandonados, ¿no? O sea, O sea, Alejandra se dividió en 1000. Sí, o sea, sí me dividía los tiempos, pero sí me los compartía con Mario. Y me tocaba a mí, ¿no? La tarde, ahora la tarde te toca a ti, y ahora tantas horas, ahora yo los dejo, tú los recoges, y así, y nos coordinábamos súper bien, y entonces, porque a él también le interesaba, ¿no? Y entonces sí pudimos realmente, pues llevar una vida... Pues un aplauso bien, ¿no? Para Mario, porque oye... Sí, un aplauso para Mario, sí. Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué para el laboratorio de la doctora Alejandra, para las investigaciones? ¿Qué tan importante sigue siendo ahorita? No, muchísimo, ¿no? El control biológico de insectos es muy importante, ¿no? No va a dejar de ser importante porque los insectos son plaga y, como se mencionó hace rato, se vuelven resistentes y entonces hay que inventar nuevas cosas para matar a los resistentes. Entonces, esto es una carrera, porque es una carrera de evolución entre dos cosas, ¿no? Los insecticidas y los insectos han ido evolucionando todo el tiempo. Desde que se inventaron los insecticidas químicos, también los insectos se han vuelto resistentes a los insecticidas químicos y por eso es que ahorita se ocupan tantísimos insecticidas químicos, porque los insectos son súper resistentes, ¿no? Entonces hay que eliminar esas cosas tóxicas, porque los insecticidas químicos son tóxicos para todo el mundo, para todos los organismos, para plantas, para animales, o sea, no son específicos y no son tan biodegradables. Se tardan muchísimo tiempo en degradarse y cada vez se inventan mejores insecticidas químicos, también es cierto, pero los biológicos son mucho mejores en ese sentido, ¿no? Son mucho más ecológicos y son mucho más específicos, entonces hay que seguir con esa carrera, ¿no? Entonces yo creo que eso, para seguir trabajando con nuevas cosas, además cada vez se descubren nuevas toxinas, hay toxinas diferentes. La misma bacteria con la que yo trabajo produce como 5 toxinas diferentes. ¡Wow! De diferente forma, de diferente estructura, que funciona de diferente manera. Entonces yo estudio sobre todo a dos, bueno, ahorita yo estoy estudiando una tercera que es la VIP. O sea, estudio las CRI, las CIT y las VIP. Y hay otras más que todavía no hemos empezado a estudiar, ¿no? Pero ¿cuántas más hay? ¿A poco esta es la única bacteria que mata insectos? No, hay otras más. Entonces, yo podría seguir buscando, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, o sea, sí puede seguir, o sea, muchas cosas más para seguir buscando mejores maneras de control biológico, porque el control biológico no es nada más contra los insectos que se comen las plantas. También los insectos, por ejemplo, los mosquitos, son un problema muy fuerte de salud, porque transmiten muchas enfermedades, que cada vez ha habido más enfermedades, ¿no? Como la chikungunya. Sí, chikungunya, el Zika, o sea, todas esas son enfermedades nuevas que antes no eran muy importantes, antes nada más era el dengue y la malaria. La malaria ya cada vez va más para abajo, ¿no? Pero sigue siendo un problema muy fuerte en África, por ejemplo, ¿no? En México está súper controlado, pero hay otros lugares donde está, todavía sigue siendo problemas muy fuertes. El dengue en México es un problema tremendo, ¿no? ¿En serio? Sí, tremendísimo, fuertísimo. El dengue hemorrágico ha ido creciendo y cada año, en las épocas de lluvias, viene la reproducción de los moscos y mientras haya enfermos, o sea, el mosco pica a un enfermo y se queda el virus en las glándulas salivales. ¡Wow! Y entonces cada otra persona que pique le va a transmitir, va a contagiar ese mosco. Y un mosco adulto puede vivir hasta un mes picando a muchísimas personas. O sea, sí son cañones porque, o sea, de huevo a adulto se tarda una semana. O sea, de que el huevo se convierte en adulto, o sea, que pase por todos los estados larvarios para hacer la pupa y convertirse en adulto, en una semana puedes tener adultos. Y luego ese adulto no se muere rápido, dura un mes. En cambio, las mariposas, un adulto de mariposa dura 3 días. ¡Wow! Copula, ajá, pone huevos y se muere. O sea, los lepidópteros con los que yo trabajo hacen eso. ¡Qué impresionante eso! Y todo el tiempo, cuando son larvas, dura 3 semanas. Y la larva es la que te está molestando, ¿no? O sea, la larva es la que se come la planta y se la come, y pues claro que se la acaba. Un hidrato con el que yo trabajo se llama Manduca sexta. El huevito es así, 1 milímetro, azul clarito, precioso. Ajá. Sale una larvita preciosa también, azul clarita, con puntitos rojos, chiquitita. Crece así.
El último gusano, el último cebra larvario es como mi dedo. Enorme. Un gusanote. Imagínate todo lo que comió para crecer desde aquí hasta acá. O sea, Devoró. Devoró. Y entonces este gusano es un gusano, es una plaga de tabaco que es importantísimo, o sea, que es súper defoliador. Y come jitomate y come muchas cosas. O sea, y Qué interesante todo Sí. esto. Pero sí, y después hace la mariposa. La mariposa es una mariposa horrible, negra, de esas feas, así grandota. Pero sí dura 3 días, copula, pone huevos. ¿Son las de y la se mala muere. suerte? No, las de mala suerte todas son más grandes. Esta es como así, tamaño mediano, las otras son todavía más grandes. ¿Qué dice ¿no? la ciencia con la mala suerte? No sé. No creo en la mala suerte. O sea, sí. Yo creo en la ciencia. Sí. Oye, el compromiso de las empresas Ujú. con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Ha grandes jugado un farmacéuticas, papel muy importante para ayudar a la ciencia. Importantísimo. Ha ayudado a que se desarrolle más porque ha dado dinero. Claro, ¿no? es lo que se ¿Qué necesita. es lo que se necesita? Ha dado oportunidad para que se desarrolle más ciencia. O sea, las empresas han sido fundamentales para que se desarrolle. Y en México, las empresas mexicanas no están invirtiendo en ciencia casi, ¿no? Entonces, o sea, sí se requiere más inversión en ciencia a partir de las empresas. O sea, eso fue como que el boom de Estados Unidos. Muchas empresas empezaron a financiar su propia investigación y entonces ahora mucha de la investigación que se hace en empresas, no solamente en la academia, ¿no? Y en México, en realidad, es la academia la que hace la investigación, ¿no? Nada más, ¿no? La UNAM, el CINVESTAB, ¿no? O sea, las universidades chiquitas, ¿no? Todas las universidades tienen sus propios centros de investigación y sé que están tratando de hacer cada vez más, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de los transgénicos, no sé, ¿no? Por ejemplo, tienes un control de plagas en un alimento que está muy controlado en su crecimiento, en su forma, en su DNA. Ahí es como el dónde está ese compromiso, ¿no? Si lo hay mucha investigación detrás en el campo, pues para también controlar esta parte, me imagino. No, sí hay, o sea, la investigación sobre todo con transgénicos yo creo que es de lo más grande, ¿no? Porque ha sido un mercado súper exitoso, o sea, está ganando ahorita pues, millones de dólares, o sea, sí es un mercado enorme que se ha propagado por todo el mundo y hay mucha gente en contra. Y entonces los mismos científicos de las mismas compañías, inclusive ellos, hacen investigación para demostrar que es seguro y que no es tóxico o que no va a haber repercusiones posteriores. O sea, todo este tipo de cuestionamientos que se hacen los científicos que están en contra, o sea, las mismas compañías que están haciendo este tipo de... O sea, ellos mismos también trabajan en generar esa misma información, ¿no? Bueno, y es que al final yo creo que también la alimentación tiene que evolucionar, ¿no? Porque estamos en una sobreexplotación de la tierra y eso implica más plagas, otros animales más resistentes, o sea, creo que Y las tierras no crecen. Claro. O sea, las tierras las vamos a seguir sobreexplotando porque no vamos a tener más, o sea, las áreas cultivables no van a crecer, ¿no? La cantidad de agua no va a crecer. Tienen que ser más ágiles. Tenemos que ser más efectivos en los cultivos y la población va a seguir creciendo. O sea, ese tipo de cosas son las que se tienen que seguir. Y justo por eso iba mi pregunta, porque era como, ¿qué sucede en eso, no? Que sabemos que es una de las industrias mejor pagadas, pero conlleva demasiado. Entonces, no solo los transgénicos, sino también la siembra, el agro, la agroindustria es muy interesante porque no solamente es plantar y dejar crecer, sino pues toda una industria y cómo lo haces y cómo haces eficiente, así como han inventado máquinas, ¿no? Para separar hasta por colores la verdura. ¿Cómo sucede con las plagas, ¿no? O sea, Bueno, ¿qué papel juega la academia? La tecnología agrícola también se está automatizando y también impresionante, ¿no? Con robotcitos que ponen el insecticida en los lugares específicos, monitoreando desde hasta satélite o con drones para reconocer las áreas que están siendo afectadas. O sea, hablo de lugares con extensiones de cultivo muy grandes, ¿no? Como podría ser en Estados Unidos o podría ser en Brasil. O sea, es como un océano verde, ¿no? O sea, yo una vez fui a unos campos de algodón en Brasil y, o sea, donde alcanzas a ver, está sembrado de algodón. O sea, son hectáreas así. O sea, el área de algodón de Brasil son 2 millones de kilómetros cuadrados. Como México. Como el área de México es toda un área de los algodoneros brasileños. Entonces, tienen así, o sea, entonces pues no pueden monitorear todo, o sea, no pueden, o sea, ¿cómo lo monitorean todo? Entonces tienen drones, tienen
desde satélite pueden ver si hay una región que se pusiera un poquito más amarilla, y entonces a partir de eso, qué es lo que está faltando, si falta agua, si falta, si hay plagas, o sea, sí se está tecnificando muchísimo la agricultura, y eso va a cambiar. Eso va a hacer que también las mismas plantas transgénicas, los insectos han empezado a desarrollar resistencia, sobre todo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que no ocuparon muy bien la tecnología, hay que decirlo. Y sí, porque la tecnología lo que proponía es que hay que mantener siempre los insectos heterocigotos, los insectos susceptibles, para que se mezclen con los resistentes. O sea, siempre, ¿no? Porque si tú generas una población de insectos resistentes, entonces esa población va a ir creciendo y entonces tu tecnología ya no sirve. Si el insecto es resistente, ya es resistente, ya no le hace nada, es como si ya la toxina no lo mata. Entonces, ¿cómo haces que el resistente no se vuelva tan resistente? Mezclándolo con los normales. Entonces, al mezclarse, se hacen heterocigotos, o sea, y los heterocigotos son susceptibles. Solo los homocigotos, los resistentes son resistentes, RR son resistentes, ¿no? Y el RS ya son susceptibles. Entonces, siempre tenía que haber susceptibles ahí juntos para que se estuvieran mezclando. Si tú matabas a todos los susceptibles, entonces, ya no había quien se iba a mezclar con los resistentes. Y los poquitos resistentes que se generaran iban a empezar a crecer hasta hacer una población gigante. Y que después matar con químicos. Que después los tienes que matar. Eso es lo que pasó en Brasil. O se ocuparon mal la tecnología de los transgénicos, no pusieron casi refugios, hubo muy pocos susceptibles a los lados de los resistentes, y entonces se empezó a generar una población de insectos resistentes que ya está por todos lados. Y ya no la pueden controlar con las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas ya no les sirven. Tienen que poner químicos. Entonces, ahorita, en este momento, Brasil es de los países que más químicos ocupa. Pues está mal, ¿no? Y es que ahí está la importancia de la academia, ¿no? O sea, cómo la academia influye en las decisiones a nivel macro de un país, ¿no? Y cómo también la academia tiene que ir a la par de la evolución de ciertas industrias, en este caso la agro, ¿no? Que dices, oye, pues tenemos que, así como estás evolucionando en máquinas y formas, fondos y todo lo que quieras, perdón, pero si viene un bicho que no, pues podrás tener la mejor tecnología, pero te tumba todo. Te tumba todo. Imagínate, esta tecnología costó carísima hacerla, o sea, a generar una planta transgénica no es tan fácil, ¿no? O sea, porque lo que tú mencionabas, es una planta que es comestible y que es, o sea, ¿no? O sea, que entonces tienen que tener mucho cuidado de cuál es la planta que seleccionan, o sea, tiene que tener el gene que mata al insecto incrustado en una parte del genoma que no afecte para nada a la planta. La planta va a ser como una wild type, como una silvestre, idéntica en todas sus características. Y está el gen insertado en un lugar que es silencioso y no afectará nada, para que entonces, o sea, pueda ser éxito. Entonces, seleccionar esa planta que tenga esas características, tiene el gen insertado, pero no es en cualquier lugar. O sea, es en un lugar que es silencioso y que la planta es súper eficiente para producir el maíz o para producir lo que fuera, ¿no? Y la soya o lo que son las transgénicas, ¿no? Entonces, sí, cuesta muchísimo dinero generar, ¿no? Y luego de ahí propagar esa y generar todos los millones de semillas que tienes que tener para un cultivo. Entonces, o sea, sí es una tecnología que ha costado muchísimo dinero para que entonces de repente, imagínate, los insectos se reproducen bien rápido. Claro. Y cada insecto tiene 300 hijitos. No, bueno. ¿No? ¿No? O sea, y entonces las poblaciones se sobrecrecen, o sea, se exaspera, ¿no? Se exaspera y ya no lo puedes controlar. Cuando te das cuenta ya tienes una población resistente que ahora cómo la mato, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo mantienes el equilibrio? ¿Cómo mantienes el equilibrio? Tienes que, o sea, sí tienes que jugar con las cosas y proponer ideas que sean exitosas, ¿no? Pues qué interesante, doctora. La verdad es que es un mundo muy fascinante y pues nada, qué padre conocer personas que están moviendo a México desde sus laboratorios, ¿no? Y que a veces no lo vemos, pero existe. Sí, yo invito a los estudiantes, a los niños, muchachos que tengan ganas de saber más, que quieran visitar el laboratorio, que nunca han estado en un laboratorio y no sepan muy bien de qué estamos hablando, ¿no? De qué significa hacer un experimento. Se acerquen, entren a los institutos de la UNAM, los invito a mi laboratorio, vengan, les enseñamos las máquinas y las cosas que estamos haciendo y de esa manera irlos entusiasmando, ¿no? Y vayan aprendiendo cómo se hace un experimento y cómo nada más, o sea, porque además hacer un experimento que finalice en una cosa que sea un producto útil, está muy padre, ¿no? Pero hacer un experimento que finalice en aprender más sobre cómo funciona la vida y cómo funcionan es súper divertido, también es súper interesante. Entonces, no requieres hacer la hostia y el producto aquí, o sea, para poder tener
un avance científico. El avance científico es como una montañita que se va construyendo de lo que están haciendo todo el mundo, y entonces así es como se va creciendo, y como todos juntos hacemos generar nuevo conocimiento que sea útil, ¿no? Entonces, como fue la vacuna contra el COVID, ¿no? O sea, fue una base de conocimiento que ya se estaba fundamentada, y entonces nada más se llegó a la última partecita y se logró tener esa última parte, ¿no? Pero entonces ahorita, o sea, cualquier conocimiento es súper interesante, cualquier tema, hay temas súper divertidos que luego parece ser que no tienen nada que ver, y la biología se comparte, y sí tiene que ver. Es que la biología está en todo. Y sí se comparte y sí tiene que ver, y la manera en que se regulan las cosas en los humanos es la misma que se regula en los insectos. Wow. Y entonces, aprendiendo de los insectos, puedes curar enfermedades en los humanos. Así, hay cosas súper interesantes. Realmente sí hay cosas bien, bien divertidas que... Entonces, al que le guste, o sea, que lo podamos lograr enamorar, o sea, con una persona que enamoremos y que se quede, o sea, ya es ganancia. Y vamos construyendo las cosas poco a poco. Y mientras tanto, a nosotros, los que somos los más viejos, o sea, nos toca mover los hilos para tratar de ayudar a que haya más dinero, ¿no? A que haya más oportunidades, a que haya más jóvenes aceptados dentro, ¿no? Y que nosotros vayamos saliendo para que esto vaya creciendo. Porque sí, definitivamente, o sea, yo antes, o sea, de verdad, cuando veía a mis profesores, cuando yo era chica, yo veía a mis profesores de 60 años o de 70, wow, ¿no? Eran las eminencias y eran así súper listos, eran unas conferencias interesantísimas, y me hacía que eran... Ahora que yo tengo esa edad, o sea, yo veo a los jóvenes y ellos son mis ídolos. O sea, esas gentes que ahora los veo con ese punch, con esas maneras globales de hacer las cosas y de analizar todo tan a lo masivo, wow. O sea, a mí sí me impresionan esa capacidad que tienen de colaboración. La ciencia es un trabajo de equipo y cada vez se está haciendo más equipo. Entonces, o sea, las ideas no nacen de nada, nacen de leer, nacen de estudiar y de comparar. Ya que tienes una idea, entonces ahora, ¿cómo la soluciono, no? O sea, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Pues podría hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo hago? No puedes hacerlo solito. Si quieres hacerlo bien, requieres colaboradores. Entonces, ¿quién es el experto? ¿No? ¿Quién sabe hacer microscopía? ¿Quién sabe hacer computación? ¿Quién sabe? Entonces vamos a juntarnos todos y vamos a hacer... Y entonces, juntas a los expertos, haces equipo, aprendes de ellos. Y entonces, así es como vas avanzando. Y eso, los chicos sí lo están teniendo muy bien asimilado. Aparte de que tienen mucha más capacidad que nosotros, porque sí manejan las máquinas mucho mejor que nosotros, sí tienen una visión. Yo siento que los jóvenes ahorita están teniendo una visión mucho más amplia que nosotros, un punch mucho más fuerte que nosotros. Entonces, eso es lo que yo quisiera impulsar, que esos jóvenes tengan esas oportunidades y que nos recambiemos, ¿no? O sea, ¿no? Porque estamos en el tiempo perfecto para hacer este match de oportunidades, ¿no? De la sabiduría con la agilidad. Y yo creo que este es el momento de sumar a más personas a la ciencia. Sí, y a las niñas, ¿no? También, o sea, que ya sí se saquen todo eso y que puedan participar sin dejar de ser mamás y sin dejar de ser, o sea, tú puedes tener una vida muy feliz y no ser mamás es lo único, ¿no? Que hay mucha gente que no es mamá y que es muy feliz, ¿no? O sea, no es tampoco estereotipar de que solamente siendo mamá, o sea, yo fui feliz, tuve mis hijitos, o sea, pero no significa que todas las mujeres tienen que seguir el mismo pathway que yo. Claro. Cada quien tiene su propio camino y eso es lo que hay que aprender a respetar, ¿no? Qué interesante. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a seguir moviendo a México, uh-huh. doctora, y uh-huh. muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Contigo. Realmente yo, desde que recibí el premio L'Oréal, ahí yo como que prometí, ¿no? Me di cuenta de que mi papel para entusiasmar a otras niñas a participar se volvía muy importante. Que yo tenía que dar la cara, tenía que dar la visibilidad y mostrar que esto es algo que se puede hacer. ¿De qué depende? De aquí adentro. Claro. Pues este espacio... Como cualquier trabajo, ¿eh? La ciencia o cualquier trabajo, así es la fuerza de adentro la que te lleva para adelante. Que sea la pasión siempre. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme.